Bien, recibimos con vivo interés profesional y con el mayor respeto al señor economista Roberto Rosero, el caballero docente y miembro de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Economía de la Central de Ecuador. Bienvenido, economista Rosero, don Roberto. Y recibimos con toda cordialidad a un amigo de esta casa, el economista Víctor Hugo Albán, el caballero vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Gracias. El tema de esta mañana, posible shock económico. En este enunciado no hay ningún ánimo tremendista, sino simplemente el reflejo de una realidad, posible shock económico. Y voy a pedirle a don Víctor Hugo y a don Roberto, como bienvenida, que como el tema no deja ser difícil, que utilicen como siempre un lenguaje muy sencillito, muy casero, muy cristiano, para que todos entendamos de qué se trata, ¿no? Isabel. El mensaje de la Asamblea de Gobernadores del BID de los 48 países de América Latina y el Caribe que se realizó en Guayaquil la semana pasada fue que la región debe blindarse ante un posible shock económico. El pronóstico de crecimiento de la región es cada vez más desalentador, muy por debajo de lo que estaba previsto a inicios de este año, que era de 1.4% y ahora es apenas 1.1%. Usted, Isabel, economista Rosero, bienvenido, economista Albán, bienvenidos. ¿En qué consistiría el posible shock económico del país que nos está restando el BID para el 2020? ¿Cuál sería su repercusión para Ecuador en concreto, teniendo en cuenta que el ajuste fiscal se ha diferido para ese año? Creo que la pregunta está bien planteada. Don Roberto, señor economista Rosero, bienvenido. Gracias, muy amable Diego, y muy amable por la invitación. Realmente es un contexto complicado el que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo. Principalmente el análisis lo realiza por dos economías a nivel mundial, la economía china y la economía norteamericana, porque por un motivo de un crecimiento no esperado de la economía china, un menor crecimiento al que se tenía esperado, y también por una posible alza de las tasas de interés también en Estados Unidos. Nosotros tenemos ahí un contexto complicado. ¿Por qué? Porque, como usted bien sabe, nosotros vivimos en un tema dolarizado, en donde dependemos netamente también de que, sobre todo, de la toma de decisiones por parte del ámbito internacional y en este caso de comercio exterior. La preocupación que se tiene es un tema relacionado tanto en balanza de pagos, que sería todo el tema relacionado a comercio exterior, la economía interna, que es todo el tema del sector real, todo lo relacionado también al tema fiscal también que se plantea también el gobierno, y por supuesto también el tema político que también implica absolutamente la toma de decisiones. Si es que comenzamos, por ejemplo, con el tema de balanza de pagos. Establecemos que para el año 2018 hubo un déficit de balanza de pagos de más de 1.400 millones de dólares en balanza corriente. Esto conllevó a que las importaciones sean mayores a las exportaciones del país, que prácticamente también, a pesar de haber un aumento de las remesas, no conllevaron a tener una balanza positiva, pero sí el ámbito también de que estamos en un proceso también que tiene que ver sobre todo con el crecimiento económico, que nos implica trabajo, que nos implica tener mayor actividad económica, que nos implica tener mayor pago de impuestos, etcétera, ¿sí? Entonces, o sea, el esquema que nosotros vemos en balanza de pagos todavía para este año 2019, que ya publicó las cuentas Banco Central del Ecuador, establece que todavía tenemos un déficit. O sea, para el primer trimestre del año 2019 todavía se está estableciendo un déficit de más de menos 200 millones de dólares. Esto también es complicado. ¿Por qué motivo? Porque, como vemos, los dólares se nos están escapando de la economía del país. Y se están escapando. Por supuesto, si es que nosotros hablamos de un déficit, esto quiere decir que están saliendo más dólares de los que están entrando. Y esto conllevado también a que se está analizando también todo el tema del impuesto a la salida de divisas. Realmente el panorama es muy complicado para las autoridades actuales, las autoridades económicas actuales, en el sentido de que si es que nosotros esperamos que el gobierno actual quite el impuesto a la salida de divisas, posiblemente la balanza de pagos todavía irá a ser más grande. Muy bien. En Radiovisión, el programa El economista Roberto Rosero, docente y miembro de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Economía de la Central. Gracias, Roberto. Voy a rogarles comedidamente que abreviemos un poco la respuesta. Tengo varios temas. La misma inquietud de economista Albán. ¿En qué consistiría el posible shock económico? Gracias, Diego.
Un gusto compartir con Roberto, la universidad, alma mater de la economía, pues no. Realmente, Diego, usted es formado en Central, ¿no? Por supuesto. Centralino. Por supuesto. Soy centralino. Bueno, compartiendo, digamos, el análisis que ha hecho Roberto, y a mí me gustaría más centrarnos en la situación económica del país. Se dice, no vamos a crecer el año 2019. Y el BID, el Fondo Monetario, dicen cero crecimiento. Vamos a decrecer. Dijeron, no vamos a crecer. El BID dijo cero crecimiento. La señora Artola del Banco Central inicialmente dijo, vamos a crecer el 6%, el 0,6%. Después ya rectificó el 0,2%. Ahora no ha dicho nada, pero realmente hay gran preocupación en el sector económico del país porque estamos, digamos, sin crecimiento, no hay esperanzas de que exista una política que vaya a de esperanzas al sector productivo. Se ha hablado mucho de temas muy importantes, aquí mismo hemos analizado la reforma tributaria, la reforma laboral. ¿En qué consiste la famosa reforma tributaria? ¿Va a darse el incremento al IVA? ¿Va a haber un IVA diferenciado? El presidente de la República dijo, no va a tocarse el IVA. Pero ha habido debate constante. Nosotros decimos, ¿se ha dicho algo sobre las concesiones? Se dice que se va a concesionar gran parte del patrimonio del país, como es la CNT, activos que son de los ecuatorianos, no es del señor Cuesta, no es del señor Moreno, es de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y hay un debate que ha quedado chiquitito, porque si vemos la gravedad del tema, la importancia del tema, debemos centrarnos en esto, y quienes me están escuchando me estarán dando la razón. Se dice y se ha analizado de que la concesión otorgará 24,000 millones de dólares. Por un lado, se asegura eso. Por otro, se presentan y dicen, no hay estados financieros, no hay balances. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es que llegaron a valores de 24,000 millones? En el supuesto no consentido que se concesione, porque ya hay dos bancos internacionales que están interesados en hacer este financiamiento. Y obviamente, pues nosotros creemos de que hay que hacer un análisis, hay que hacer un debate a nivel técnico, porque yo invito a los economistas, a los analistas, que nos preocupemos de esto. ¿Qué va a hacerse en el supuesto? Que ya concesionen, porque hay dos cosas. Hemos averiguado nosotros a través del Colegio de Abogados a varios juristas, inclusive podríamos consultar a usted, Diego, que de mí es un jurista, qué es la concesión y qué es la administración. Claro. Que nos expliquen, ¿no? Dicen, la concesión es la administración, señor. Y la Constitución de la República prohíbe hacer eso. Entonces, si estamos abriendo un campo de 24,000 millones, que no sean 24, que sean 10, 15, lo que sean, ¿qué va a hacerse con ese dinero? ¿Nos vamos a seguir con la barra del gobierno anterior? ¿Vamos a seguir gastando el dinero como se dilapidó en los 10 años anteriores, más de 400,000 millones de dólares? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que estar atentos, los ecuatorianos, y no permitir que se hagan cosas indebidas, cosas que estamos chupando este rato, que la gente sabe que lo que está pasando. Diego, eso no está pasando una factura que todavía no percibe la gente, pero sí los jóvenes, los que están empezando a ingresar a la población económicamente activa, y que hay un 63% que anda con carpeta en mano buscando trabajo y no tienen dónde emplearse. El sector productivo tiene un serio problema. Hemos hablado de la reforma laboral, la famosa reforma laboral, se habla del mercado laboral, y obviamente tenemos nosotros serios problemas. No les dice que vamos a flexibilizar. ¿Qué flexibilizar? Se imagina, Diego, mañana usted, por ABC razones, porque lo escuché esta mañana, que va a incrementar un nuevo programa de 8 a 9 de la noche, sí. Usted tiene que contratar, digamos, un eventual sobre el básico, y lo que tiene que pagar el 35% adicional. Entonces eso decimos nosotros, no es posible, ¿no es cierto? ¿Qué emprendedor viene acá? ¿Qué inversionista viene al país? ¿Qué es lo que necesitamos con este tipo de trabajos, ¿no? De este tipo de exigencias? Se dice que 40 horas laborales. ¿Qué dicen el sector productivo?
estamos bien con los 40 horas laborales, no vamos, pero flexibilicemos en horarios para que bajen costos. Señores que me están escuchando, señores trabajadores, invito a pensar. Imagínense ustedes, el 30% del costo es mano de obra en el país, el más alto de Latinoamérica. El más alto de Latinoamérica. Entonces, obviamente, tenemos que buscar nosotros abaratar. ¿Y qué es lo que dice el sector productivo? El presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Producción. Señores, no vamos a cambiar. Seguimos con las 40 horas, pero flexibilicemos horarios, porque eso abarata para ya no pagar sobre tiempos. Pero están empeñados en que no. Esas son cosas que debe accederse, dado el componente del costo de producción, para poder ser competitivos. Digo, eso es hablar del país. ¿Qué nos espera? ¿Por qué habla de show el BID? Porque ve que estamos atados nosotros, ¿no es cierto? Y estamos caminando en el mismo terreno, no avanzamos. No es una amenaza que no tiene una razón de ser. Obviamente, mire Diego, lo que pasa, por ejemplo, es que nosotros vemos que el Ejecutivo se va de viaje, trata de sociabilizar, vengan. Sí, el Ecuador es un buen país, ya se ve, pero los que vivimos Ecuador adentro no vemos nada, pues no. Para quienes me están escuchando, datos del Banco Central. El primer trimestre hay 200 millones de inversión nacional y extranjera. Es terrible para el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las cifras del Perú y Colombia, de Chile. Perú tiene 4.000 millones, Colombia 7.000 millones, entonces estamos nosotros realmente en pañales, digamos. Entonces, ¿qué hacer para que venga lo que necesitamos, que es inversión? Flexibilicemos las leyes. Aquí hay un complemento que tiene que darse la parte del sector, digamos, de la Asamblea Nacional. ¿Cómo elegimos asambleístas que están ensuciados las manos en diezmo, ¿no? ¿Cómo exigimos nosotros con 4 comisiones que no funcionan durante 2 meses? ¿Qué esperamos? Entonces, esto ve el BID con sangre fría. ¿Qué nos dice el director de análisis del BID, con quien tuvimos una entrevista en Guayaquil? Decía, mire, el problema del Ecuador es la falta de políticas y políticos. Los políticos están haciendo pedazos al país. Son los políticos. Terminan 7 meses ustedes y no han legislado. Entonces, por más que el Ejecutivo, el presidente de la República trate de solucionar, el Legislativo no ha hecho nada. Nos está debiendo. Pero escuchamos como igualmente don Roberto una súplica, abrevia la respuesta, porque con algunas inquietudes veo que los dos tienen un discurso fluvial. Muy bien, bienvenidos. Economista Rosero, ¿cuáles son los factores que han determinado que el crecimiento de nuestra región baje del 1,4 al 1,1%? ¿Cuáles son las cifras para el Ecuador, Roberto? Bueno, en el mismo ámbito que analiza Víctor Hugo, referente también ya a la economía nacional y al crecimiento económico, sobre las perspectivas que se tiene también, que no llegan al crecimiento de alrededor del 1%, sino más bien es menor del 1%. ¿Menor al 1%? Sí, por supuesto. Es lo que establecemos para el año 2019, pero no concuerdo con algunas de las cosas que Víctor Hugo ha mencionado acá. Por ejemplo, mire, estamos en una fase recesiva de la economía. ¿Qué significa eso? Que netamente, ¿no es cierto?, nosotros estamos tomando en cuenta de que la economía está cayendo. Banco Central del Ecuador tiene algo que técnicamente se llama como ciclo económico. El ciclo económico establece 4 fases dentro de la economía, ¿no?, que es una fase recesiva, una fase de crisis, expansiva y una fase de auge respectivamente. Pero si es que estamos en una fase de desaceleración económica, que es lo que ha establecido Banco Central del Ecuador, nosotros lo que menos debemos de pensar es en disminuir en sueldos, en aumentar impuestos. Eso conllevaría también a deprimir, reducir en sueldos y un poco, lo que hablamos. Es lo que tal vez posiblemente estábamos, tal vez entendí mal, Víctor Hugo, ahí tal vez me corriges, pero la posición es que, por ejemplo, si es que se conlleva a tener este tipo de políticas, se establecería todavía una fase recesiva mucho más profunda. Constitucionalmente no podemos nosotros reducir sueldos. Por supuesto. No podía haber hecho. Lo que yo digo es
que haya flexibilidad en los horarios. No he dicho. De sueldos no me han pero hablemos incluso las 40 horas. Pero hablemos por qué se menciona también y por qué tal vez tomo este tema. Si es que hablamos de flexibilidad laboral, si es que hablamos de flexibilidad de horarios, significa que a los trabajadores posiblemente no les vamos a pagar horas extras, que eso es lo que se requiere. Usted va a trabajar 12, 15 horas diarias. Conllevaríamos prácticamente establecernos desde qué, desde el siglo XIX, que fueron derechos adquiridos. El Código de Trabajo que fueron no permite más de 12 adquiridos. horas diarias, ¿no? 8 horas diarias, ¿no? Y 8 horas, pero con después, sobretiempos. Claro, con sobretiempos. Pero no más de 12 horas diarias. Eso es lo que posiblemente conlleve a destruir absolutamente también ese ámbito de ese factor productivo de trabajo. Pero, Víctor Hugo, como tú sabes, dentro también de los ámbitos productivos no solamente hay un factor productivo que es el trabajo, sino el otro factor productivo que es la inversión, que es el capital. Como vemos también, no por parte de todos los empresarios, lógicamente, pero sí por algunos empresarios, no ha habido reinversiones nuevas sobre las actividades económicas que nosotros consideramos. El hecho de la inversión extranjera directa también es un hecho complicado. Un poco complicado para tal vez a nuestros radioescuchas hacerles mencionar. ¿Qué es lo que pasa de la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa principalmente está viniendo para el tema minero para Ecuador. Y para las economías emergentes y en vías de desarrollo no viene para la economía que moviliza o que es expansiva en capital, como por ejemplo manufactura, etcétera, o servicios, etcétera, sino directamente viene para actividades primarias. Estamos de nuevo viviendo un tema de reprimarización de la economía y de Latinoamérica nuevamente. El hecho, por ejemplo, de Ecuador, usted tuvo al principio una intervención acerca del tema extractivista. Es complicado, escuchaba también a los contertulios también acá, que mencionaban que debemos de pensar en el modelo de desarrollo que nosotros queremos tener. Un modelo de desarrollo que está basado netamente en la extracción de minerales, o un modelo de desarrollo que esté basado en educación, que esté basado en tener una mayor amplitud, etcétera. Pero de todas maneras, como usted ve, es complicado el análisis de este tema. Quería analizar también el tema tributario. ¿Qué es lo que pasa con el tema tributario? Al parecer todavía el gobierno no tiene una visión sobre el tema tributario. Menciona que posiblemente va a subir, no va a subir el IVA, etcétera. Se ha mencionado también en disminuir la base imponible de impuesto a la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que usted gana anualmente $11,000, ya debe de pagar impuesto a la renta. Y sobre eso, lo que se quiere también o lo que se tiene planteado es netamente que disminuir esa base imponible, pero todavía no vemos un norte, todavía no vemos una decisión clara sobre el tema tributario por parte de las autoridades económicas, que esto también conllevaría también a que nuevamente reprimiera la economía. O sea, estamos en una fase de depresión o de desaceleración económica. Y con estas medidas económicas lo que nos están tratando de que disminuya el consumo, de que disminuya la producción sobre todo interna. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, si es que usted tiene las industrias que producen zapatos en Ambato, las industrias que producen telas en Pichincha o que producen telas en Imbabura, etcétera, y si no hay consumo por parte también de los actores económicos internos, lógicamente vamos a tener problemas referente también a eso. Muy bien. Veo que mi cordial recomendación no tiene eco. Pero muy bien, muy interesantes exposiciones. Víctor Hugo, veamos ahora las recomendaciones del BID para nuestra región. La primera es el ajuste fiscal. Según el gobierno, el déficit fiscal ha tenido una reducción sustancial en comparación con el año 2017. ¿Cuál es su opinión al respecto, Víctor Hugo? Mire, realmente el ajuste fiscal debe darse por el lado del gasto permanente, del lado del gasto corriente. Nosotros estamos muy preocupados por el desplome que ha tenido la inversión fiscal, o sea, el gasto de inversión. Si nosotros hacemos un análisis, Diego, concretamente... Se ha paralizado la inversión. Prácticamente. Mire, en el año 2014, Diego, Correa se gastó los últimos $16,000 millones en inversión pública. Claro que se llevaron casi 3,000 millones en corrupción, ¿no? Pero realmente hubo inversión pública. Entonces, la inversión pública mueve la economía y es indudable.
Hoy en día, con susto, hemos visto que lo que va del gobierno no avanza a 5.000 millones. Entonces, obviamente, hay sectores estratégicos que han dejado de invertirse. Me explico mejor: salud. Me explico bien: educación. Seguridad, Diego. Es un país totalmente inseguro el Ecuador este rato. Si salimos en Quito y regresamos bien, es milagro. Mire, no estoy hablando de memoria. Todo ecuatoriano, la gente que vive aquí en Quito, en la Tacunga, sabe que si salimos al riesgo este rato. Y Quito era una ciudad de paz. No. Ciudad franciscana. Ciudad franciscana. Usted sí, quiteñísimo. Claro. Entonces, obviamente, tenéis razón. Le he escuchado muchas veces de dónde nació y todo. Sí. Y obviamente, pues, usted sabe que era Quito, ¿no es cierto? Había anécdotas del famoso Chuya quiteño y todo. Pero realmente... Podía salir por la noche tranquilamente. No pasaba nada, sí, Diego. Entonces, se dejó de invertir. Y hoy estamos viendo las respuestas. ¿Qué está pasando en el sector carcelario, no es cierto? Y no hay una explicación de parte de la ministra del Interior. No hay una explicación de la seguridad en el país. No, de Quito, no. Ahora hablemos de qué está pasando con la inversión en general, ¿no es cierto? Vemos nosotros que si el primer trimestre no llega a 100 millones, peor a 200, hay un desplome en la inversión pública. Estamos sobreviviendo, Diego, y tenemos dos monstruos a los lados, ¿no? Perú y Colombia, que nos comen vivos. Ahora, nosotros, para poder venir acá a un medio de comunicación tan importante como es Radiovisión, tenemos que prepararnos y vemos y hacemos análisis, y no solo análisis, sino que vamos a sitios. Usted va, Diego, a los centros comerciales, al Bosque, a Iñaquito, al del Sur y todo, y ve realmente gran cantidad de locales cerrados y otro en procesos de cierre. Poca gente. Víctor Hugo, sí. La inflación negativa que prácticamente también se está registrando. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que está, qué tenemos? Quito ha sido una ciudad eminentemente comercial. Obviamente, ¿no es cierto? Aquí, más que de producción, se ha vivido del comercio. Y la facturación ha caído a un 30-40%. Averiguado nosotros la razón de la caída de la facturación es porque tenemos una competencia desleal de Colombia y Perú. La misma ropa, el mismo calzado, los mismos útiles escolares, todo cuesta la tercera parte en Ipiales y en Aguas Verdes. Entonces, lógicamente, hay una caída, un desplome del comercio. Entonces, sobre que no hay inversión, sobre que tenemos nosotros un serio problema en el comercio, tenemos el desplome del desempleo. La gente, Diego, eso nos da una gran inseguridad y eso nadie discute. La gente que está entre los 18 a los 26 años y no tiene trabajo sale a buscar qué hacer. Y ese gran problema tiene de que buscan algo que hacer, y ese que hacer no siempre es un empleo digno, no tienen ni siquiera cómo vender en las calles porque el municipio ya está comenzando. Las tentaciones, las malas ideas. Viene la droga, viene el robo, viene, bueno, una cantidad de cosas que Quito no tenía y tenemos que empezar a buscar cómo hacerlo, ¿cierto? Y estamos clamando, estamos recomendando, porque nosotros no nos quedamos en el simple análisis, Diego. Tenemos nosotros cartas enviadas al presidente de la República indicando qué es lo que está pasando en el país. Y aquí está el Fondo Monetario y todo, dando soluciones. Este rato nosotros estamos pidiendo una cita con la directora de rentas, con la economista Andrade, para darle sugerencias, ¿no? Porque Roberto le decía la parte fiscal, pero la parte fiscal es bien delicada. No podemos nosotros sugerir que se incrementen impuestos. ¿Por qué? Porque ya viene la parte política. Va a haber un desplome. Todo el mundo le ha atacado al Fondo Monetario, otros hemos analizado en pro, otros en contra. No va a pasar nada, Diego, porque tanto los socialcristianos como los de Creo se unirán y no permitirán que se apruebe ninguna reforma fiscal. Vamos a marcar y obviamente eso es grave para el Ecuador, porque el Fondo Monetario dirá, qué pena, hasta ahí nomás los desembolsos. Vamos a hacer una pausa y retornamos con un par de preguntas para nuestros interlocutores, que, como digo, tienen un interesante discurso de las redes sociales. En Twitter, @Diego Oquendo. En Facebook, @Buenos Días con Diego Oquendo. Este es un aporte de Radiovisión.
El gobierno cumple con la protección de los más pobres y vulnerables del país. Desde julio, puedes verificar si eres usuario de los nuevos bonos y pensiones que entrega el MIES, ingresando a la página web www.inclusion.gov.es. Pon tu número de cédula, sigue los pasos que te indica el sistema y listo. Recuerda, puedes abrir gratis una cuenta básica en Ban Ecuador para cobrar tu bono de forma rápida y segura, en cualquier lugar del país. Si ya tienes tu cuenta, solo acércate a cobrar con tu cédula. El gobierno de todos. Este fue un aporte de Radiovisión. Inicio de espacio publicitario. Amigos, les traemos una noticia del futuro. Ahora con Big Data de Telefónica Business Solutions, multiplica tus ventas con información en tiempo real sobre tu negocio y tus clientes. Lidera la transformación digital y anticípate a la competencia. Con Telefónica Business Solutions, llega primero al futuro. Conoce más en empresas.telefonica.com.es. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Fin de espacio publicitario. Usted escucha Radiovisión. Retomamos el tema económico, posible shock económico. Si nos acompaña el señor economista Roberto Lucero y el economista Víctor Hugo Albán. Una pregunta para los dos caballeros con una respuesta, en la medida posible, más abreviada. ¿Cómo le afectaría al Ecuador el incremento de su deuda externa? ¿Cómo le afectaría al Ecuador el incremento de su deuda externa? Roberto. Bueno, en muchas de las ocasiones lo que se está comentando es que estamos hablando de un tema de gasto. Se ha incrementado el tema de la deuda por posiblemente tener un tamaño del Estado también grande, pero no analizamos el tema de ingresos, que es lo que está pasando también con el tema de ingresos. Muchos análisis que hemos sacado por parte del Instituto de Investigaciones de la Universidad Central y los análisis coyunturales que nosotros tenemos a través de la unidad de coyuntura establecen que el Ecuador no es que tanto vive un problema de gasto, o sea, yo sé que también hay que ajustar también en cierta medida también el tema de gasto, pero también vivimos también un problema de tema de ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los países establecen que los impuestos directos deben de subir de mejor medida que los impuestos indirectos. ¿Cuáles son estos impuestos directos? Los que netamente se gravan sobre la renta o se gravan sobre las personas que ganan más. Pero como hemos visto, por ejemplo, la ley de fomento productivo lo que ha hecho es establecer qué cosa, que prácticamente el impuesto a la renta tienda a disminuir y la recaudación efectivamente también tienda a disminuir. Vemos que, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas va a tener problemas con la recaudación de posiblemente sus metas relacionadas al impuesto a la renta. Entonces nos manejamos con el otro impuesto, el impuesto más fácil que posiblemente en el aspecto de política fiscal se establece, que es el manejo del IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Posiblemente en la región sí estamos determinando que es uno de los impuestos menores que se establecen también en la región, que es alrededor del 12%, pero nosotros vemos que también tenemos un problema de consumo, como lo dice Víctor Hugo, también un problema que está relacionado también a inseguridad, etcétera, que conlleva a que cada vez, ¿no es cierto?, los problemas que están relacionados con trabajo, empleo, etcétera, desarrollo también del país, no estén solventados por parte del gobierno. El gasto sobre el tema relacionado también a la inversión es clave. Yo mencionaba en un pequeño espacio también en la intervención de Víctor Hugo que nosotros los economistas establecemos un multiplicador de la economía. Este multiplicador de la economía se refiere que, por ejemplo, una actividad productiva, ¿no es cierto?, entre más produzca va a necesitar más insumos, que lógicamente eso tiende a ser un ciclo virtuoso dentro de la economía, y el gasto del sector público tiene un multiplicador del 1.4. Esto que se refiere que por cada dólar que gasta el sector público, las demás actividades económicas generan 40 centavos adicionales dentro de la economía. Y si es que se rebaja un tema relacionado que está al tema de inversión, si es que no tenemos inversión por parte del sector público en la economía, vamos a tener estos problemas graves.
El tema que conlleva también a este hecho es que en este primer semestre, al parecer el gobierno central, sobre todo, ha tenido como una especie de meta en no ejecutar su proforma en relación a la inversión. Esto ha conllevado de que la inversión pública haya disminuido drásticamente dentro de la economía. Es decir, construcción en carreteras, construcción en escuelas, construcción en colegios, construcción en hospitales, etcétera, no se ha establecido. Vemos que cada vez el endeudamiento es más grande, pero no vemos un objetivo claro. O sea, es muy difícil. No hay un objetivo claro. No. Por ejemplo, establecemos que van a venir 4.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero usted ha escuchado alguna autoridad en donde se explique que vamos a construir alguna hidroeléctrica con ese dinero? ¿O que tal vez posiblemente se van a ampliar carreteras? ¿O que se van a construir más escuelas o más colegios o más, etcétera? ¿O que se va a generar más empleo también con respecto a eso? No. O sea, vienen 4.000 millones de dólares y lo que nos anuncian es que va a disminuirse o va a acentuarse más el desempleo, va a disminuir el crecimiento económico. Entonces, no entendemos para qué viene ese endeudamiento. O sea, aquí lo que falta es pero lo que falta es netamente establecer un norte claro, Diego. O sea, establecer por parte del gobierno un norte claro. No vemos ese norte claro por parte también de las autoridades económicas. Hemos discutido muchísimo también respecto también a todo lo relacionado a los ingresos por IVA, impuesto a la renta, endeudamiento público, etcétera. La concesión del patrimonio público. Primero se decía que se venía 800 millones de dólares por soplador. Luego ya 4.000 millones de dólares por CNT. Luego ya netamente se establece que también Coca-Cola Sinclair posiblemente también se lo vaya también a concesionar por cerca de 1.500 millones de dólares. Todo netamente establecido a ingresos que va a tener el Estado, pero sin ningún norte. ¿Y eso para qué va a servir? Muy bien. Víctor Hugo, la segunda recomendación del BID es la inversión como política para sostener el crecimiento a largo plazo. ¿Cuál es nuestra realidad en este punto, Víctor Hugo? Mire, Diego, mientras no haya las reformas que tanto analizamos, la reforma tributaria, la reforma laboral, en donde se tiene que analizar, digamos, con toda tecnología, con toda eficiencia, qué es lo que está pasando en el país, no va a haber inversión. Y es la gran preocupación del BID. ¿Qué es lo que está pasando? Que nadie toma en cuenta, ¿no es cierto? Jorge Rodríguez Torres acaba de renunciar a la anticorrupción, ¿no? Pero, digamos, de amistad nomás, no, pero así de realmente, que técnicamente hablando. Nosotros hemos hablado con profesores del BID, con el director de investigaciones y todo, y él más bien ha demostrado su gran preocupación que tiene por cosas que realmente asustan, no solo que no quiere venir la inversión, sino que asustan. Claro, el Ecuador está lindo, su presidente es bien chistoso, realmente hay mucha jovialidad, ¿no? Buena gente. Pero dice, ¿qué hacen ustedes? Por ejemplo, es el único país que tiene jubilación patronal. ¿Cómo hacer? No podemos nosotros, para los que están ahorita... Tema crucial. No, tema crucial. Digamos, explosivo. Digamos que... Pero que está sobre los derechos de los trabajadores. Tiene que, nosotros decimos que no se elimine, pero que por lo menos se vea cómo se arregla con el seguro social o se ponga en un fideicomiso. Porque, ¿qué pasa? Un pequeño empresario, un emprendedor que empieza de cero o de menos de cero porque empieza con deuda, el rato que ya empieza con todas las exigencias, con los ajustes que tiene, sobre todo en el sector laboral, vea, se corren. Sé de qué está hablando, Víctor Hugo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Mientras no exista las garantías necesarias para inversión, vea, el Fondo Monetario, las recomendaciones técnicas del técnico, porque, claro, uno es el director y otro es el director técnico, el que hizo análisis, que se presentó en la Universidad de Guayaquil, y estuvimos ahí mucha gente porque era importante. Sí. Y, lógicamente, una de las preguntas que hice yo es, bueno, ¿qué soluciones nos da el BID a nosotros, además de préstamos? Porque siempre nos daban asesoramiento técnico de cómo debemos caminar. Dicen, bueno, nosotros damos el asesoramiento, pero si al presidente de la República, no el BID, no el Fondo Monetario, lo dicen todos los ecuatorianos,
bajen, por favor, los 10,000 millones que tienen en gasto permanente solo en remuneraciones. Y el presidente de la República hasta ahora, 2 años y más ya, porque va caminando al 3er año, y no ha pasado nada. Sacó creo que 10,000 empleados de nivel medio que ganaban en el rango, creo que es en el grado 10, 12 o 14, que va en el rango de 1.200 a 1.600, y puso cantidad de asesores que están en el rango 18, 22, ¿no? Que va de entre los 4 y 5 mil dólares. Entonces, lógicamente, en vez del fenómeno que pasó el año 2018, que de los 9.500 millones que tenía el presupuesto para remuneraciones, subió para este año 2019 a 9.800 millones. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Es gasto corriente. Gasto corriente, ¿no es cierto? Por otro lado, el gasto de inversión se desploma. Entonces, claro, los del BID dicen, vea, ¿qué pasa? No tenemos nosotros. Sigue siendo nuestro presidente muy jovial, pero no hay soluciones, ¿no es cierto? Y no hay las garantías, digamos, que ofrezcan al inversor la facilidad. Si sabemos que nosotros, el vecino peruano y el vecino colombiano, le dan grandes facilidades. Ahora, ¿cuál es la recomendación del Colegio de Economistas? Por lo menos al pequeño emprendedor, ¿no es cierto?, que el mismo BID está dando una línea de crédito con buenas condiciones. ¿Qué pasa? Le digamos la parte laboral que se le exima por lo menos los 3 primeros años. Porque ¿qué pasa? Si no le va bien, no solo que quiebra la empresa, sino que quiebra él como persona. Entonces, ¿cómo, Diego y quienes me están escuchando, quién quiere invertir en el país? Entonces, ahí viene el gran problema, que seguimos dependiendo exclusivamente del sector público, y el sector público ya llegó a la saturación, ya no tiene dónde más emplear gente, y lógicamente, ¿qué pasa? Se refleja inmediatamente en la parte social. Diego, es la primera vez en la historia, estoy bordeando los 70 años de edad, es la primera vez en la historia que hubieron 280,000 candidatos para alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, etcétera, etcétera. En búsqueda de una pega. Perdón. Gracias, Víctor Hugo. Quiero, no sé, pues, Roberto, porque ese punto de orden. Un minuto. Roberto, ¿tiene el Ecuador una política de productividad como recomienda el BID para capear una muy probable crisis en el 2020? ¿Con esto terminamos? No, mire, Diego y Víctor Hugo, algo de lo que también estábamos un poco discutiendo minutos antes de comenzar la entrevista es el tema también social y el tema también del papel del Estado que nosotros pensamos que debe de cumplir dentro de la sociedad ecuatoriana. Si nosotros requerimos, por ejemplo, un tema que tenga que ver con una educación de calidad, con una salud de calidad, con el tema de la seguridad, que comenzamos también un poco a analizar también al principio de la entrevista, es sumamente clave, pero ahí analizamos a ver cuál va a ser el tamaño del Estado y cuál va a ser el ingreso y los empleados que vamos a necesitar para, lógicamente, también solventar todas esas inquietudes y todos los problemas que va a tener la sociedad ecuatoriana. Entonces, si es que necesitamos netamente también un Estado que sea solvente con las necesidades ecuatorianas, estamos hablando de un Estado también que, lógicamente, en las medidas de lo adecuado. Sí, pero en la medida de lo posible, logre cubrir absolutamente esos objetivos planteados. Insisto, este no es un problema de gasto. Para las investigaciones que nosotros hemos establecido no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. Y el problema de ingresos es un problema de impuestos directos, es un problema de recaudación tributaria y es un tema relacionado también a eso. Nadie habla absolutamente de generar más impuestos, sino de cobrar los impuestos que medidamente nosotros tenemos acá. Sí pueden pagar. Correcto. Posible deseo económico. Víctor Hugo, para una próxima charla tengo que llegar el programa, yo tengo una cuestión urgente en la Católica. No nos olvidemos de trabajar sobre las concesiones.
Sí, se han quedado sí. calladitos. Sí. Yo invito a la universidad, invito... Un saludo a don Santiago Cuesta. Las concesiones tienen que ser analizadas Sí, y ver si Santiago. convienen o no al país. Sí, nada sí, más, sí. Diego. Además, nada el más. señor Santiago Cuesta no es dueño de las... Por supuesto, Por supuesto, por no es dueño del país, por por supuesto. Un abrazo. Usted Muchas es gracias. un magnífico profesor. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Diego.